Hola, buenas tardes, espero que te encuentres bien, echándole muchas ganas, ánimo. Te invito a seguir enviando tus evidencias. Aunque dejo que entregues hasta el viernes, no te esperes hasta el viernes. Lo que hagas hoy, envíalo hoy, mañana también, procura enviar a tiempo. Se han estado atrasando algunos mucho, otros no tanto. Hay algunos que han estado haciendo muy buen, excelente trabajo. Síganle echando ganas. Recuerden, ya eliminé las tareas semanales, ya nada más estamos viendo lo que sería participación en clase. Ves el video, contesta las preguntas, me envías tus evidencias y eso es todo. Si tienes algún problema para enviarlo por Classroom, avísame y yo te doy opciones. Pero no te atrases, no te atrases, entrega lo más que puedas y échale muchas ganas. Entonces, estamos viendo el periodo de la historia de México de 1982, de 1910 hasta 1982. Ya terminamos el periodo de el resumen global de lo que aconteció en esos tiempos y empezamos a ver del movimiento armado a la reconstrucción en la época revolucionaria. Ayer vimos el inicio del movimiento armado y hoy vamos a ver la diversidad social y regional de los movimientos revolucionarios y sus líderes. Vamos a orar para comenzar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición, que tú, Señor, obres en nuestras vidas, trabajes, Señor, en nuestro corazón en estos tiempos difíciles. Queremos que la epidemia pase, pero que tú pongas en nuestro corazón el querer cambiar, transformar nuestra vida, que este acontecimiento histórico que estamos viviendo sea el paso a, a mejor conocimiento de ti en la vida práctica, que cada uno de nosotros pueda crecer, cambiar, transformar su vida para bien y no para mal. Cuida de mis alumnos, cuida de sus papás, protégelos, guárdalos, dales todo lo que necesiten, especialmente sabiduría para poder guiar a sus hogares en estos tiempos de tormenta. Pero sobre todo, Señor, sosténnos de la mano porque no vamos a poder de otra forma. Bendícenos, Señor, grandemente, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, ¿Se acuerdan? El que inició el movimiento y llamó a la revolución fue Francisco I. Madero, que tenía un concepto político de la revolución, quería un cambio político. Él era liberal propiamente, así que no tenía y además de liberal era burgués, y además de burgués era propiamente más urbano que rural, así que él tenía un concepto más liberal burgués de una revolución. Así que cuando él llega al poder, no tiene ni la capacidad ni la intención de cumplir con los acuerdos campesinos que había llevado a cabo con Emiliano Zapata en Morelos y con Pascual Orozco en Chihuahua, que eran revolucionarios por la lucha agraria. Así que el presidente Madero no les cumplió los acuerdos y estos dos personajes, Zapata y Orozco, iniciaron una nueva fase de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata lanza en el poblado de Ayala, allá en el sur del estado de Morelos, lanza el Plan de Ayala. El Plan de Ayala pide la restitución de las tierras a los campesinos y a los pueblos. Que la tierra vuelva a quienes la trabajan con sus manos, es su lema, y era una respuesta al agravio liberal de Juárez y de Díaz. Hay que recordar, Juárez y Díaz eran liberales, lo cual no significa que eran de izquierda, ni ser neoliberal es de izquierda, ambas cosas son conceptos muy parecidos y unidos. Y te acuerdas que los liberales promovieron leyes que llevaron al despojo de tierras de los pueblos y de los campesinos. Pues Emiliano Zapata en el Plan de Ayala esta lanza la idea de que las tierras de los hacendados deben de regresar a los pueblos. Los pueblos deben de volver a tener sus ejidos, sus tierras comunales para poder alimentar a la población. Entonces, de eso se trataba el Plan de Ayala. Desde el siglo XVII había venido gestándose un despojo de tierras que en 1910 se habían concentrado en un grupo pequeño de dueños. En los últimos años esos dueños
habían apropiadose también de bosques y también de agua, sobre todo del agua. Morelos es un estado rico en agua y los hacendados habían acaparado las mejores tierras y tierras irrigadas para sus sembradíos de caña de azúcar, dejando a los pueblos sin tierras y sin agua. Así que esta lucha de 1910 es el resultado de un camino largo desde la época colonial, de despojos hacia la tierra, hacia los campesinos. El zapatismo se extendió por Morelos en primer lugar, luego por Puebla, luego Tlaxcala en el centro del país, luego se extendió al oriente del Estado de México y alcanzó a Guerrero. Y todos los indígenas se unieron bajo el lema tierra y libertad. Querían la tierra y también querían el derecho a tener la libertad de escoger no solamente sus autoridades, sino también escoger cómo aprovechar la tierra, escoger sus desarrollos económicos. Querían tener la autonomía de sus pueblos. Entonces, bajo ese lema se lanza el zapatismo. Madero, de pronto, el presidente Madero se encontró aislado. No podía satisfacer las demandas de la clase media que lo apoyó. Al haber dejado a los senadores, diputados, gobernadores y otras autoridades porfiristas en el poder, no pudo satisfacer la demanda de las clases medias para alcanzar el poder. Tampoco pudo satisfacer las demandas populares de justicia porque él mismo era terrateniente. Entonces, al ser el terrateniente, no tenía la intención realmente de atacar a otros terratenientes. Toda la clase política del país era porfirista, así que no lo quería en el poder. La clase media lo empezó a abandonar, la clase popular lo empezó a abandonar y los porfiristas de plano ni lo querían. Así que Madero pronto se quedó, el pobrecito, aislado. Y eso pasa cuando un político hace muchas promesas y de repente no puede satisfacer ninguna. Queda pronto aislado y va en camino a perder el poder. Y eso fue lo que le pasó a Madero. En febrero de 1913, el ejército, dirigido primero por Bernardo Reyes, ¿te acuerdas? Ese que lo querían como sucesor de Díaz, y por Félix Díaz, que era precisamente sobrino del expresidente Díaz, lanzaron un golpe de estado en la Ciudad de México. Dentro de la conspiración para este golpe de estado estaba el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Él era el embajador de Estados Unidos, tenía intereses personales, intereses políticos, intereses económicos, y apoyó a los militares para derrocar a Madero. Era una intervención no militar de Estados Unidos, pero sí diplomática, que echó a perder el primer ensayo democrático de nuestro país. Henry Lane Wilson entró en acuerdos con el jefe militar de la Ciudad de México, Victoriano Huerta, que era un oficial de alto rango, pero de origen porfirista. Así que luego de 10 días de combate allí en la Ciudad de México, Madero y Pino Suárez finalmente fueron detenidos, fueron apresados y llevados a la penitenciaría del estado, de la Ciudad de México. Se les había prometido que si renunciaban, se les iba a permitir abordar un tren con sus familias, ir a Veracruz y de ahí partir a Cuba. Pero Victoriano Huerta no va a cumplir la promesa. El plan de Victoriano Huerta, era que el Congreso nombrara a un porfirista llamado Pedro Lascurain, que era el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Madero, que lo nombrara como presidente interino. Y el Congreso, pues los congresistas que aprobaron el plan de Huerta y nombraron a Pedro Lascurain como presidente de la República. Pedro Lascurain nombró a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. 56 minutos después del nombramiento de Pedro Lascurain, el presidente interino renunció a la presidencia y, conforme a la Constitución de 1957, Victoriano Huerta asciende a presidente de la República. Así que parecía que no era un golpe de Estado porque todo se había hecho de una manera constitucional y democrática. Pero no, todo estaba completamente tomado por congresistas porfiristas, un general porfirista, un secretario un presidente de filiación porfirista, y simple y sencillamente era
una contrarrevolución. Así que Victoriano Huerta asciende al poder y Pedro Lascurain se convierte en el presidente que menos duró en la presidencia en la historia de México, 56 minutos como presidente de la República. El nuevo gobierno de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta, ordenó la ejecución de Madero y de Pino Suárez. A ambos los trasladan de Palacio Nacional a la penitenciaría de la Ciudad de México y fingen que llegaron grupos armados para liberar a Madero y Madero quiso huir y entonces le empezar un intercambio de disparos y lamentablemente Madero y Pino Suárez recibieron disparos entre el fuego cruzado y pues se murieron. Esa fue la versión oficial de la muerte de Madero. Grupos armados trataron de liberarlo y la policía trató de detenerlos y en los disparos que hubo Madero y Pino Suárez murieron. Y así termina la historia de este personaje, Francisco I. Madero, que no pudo cumplir con sus promesas de campaña, fue un presidente relativamente débil frente a los poderes porfiristas que llevaban incrustados en el país mucho tiempo y terminó siendo asesinado. Y fue muy triste porque era el primer intento de nuestro país de una vida democrática después de una larga dictadura. Pero bueno, así sucedió con el pobre Madero y el presidente Pino Suárez. Y bueno, aunque en el centro del país pues no les quedó otra más que decir, pues sí, así fue la historia y pues ni modos, mataron a Madero. En el norte del país, no. En el norte del país, que es otra historia, en el norte del país no aceptaron la versión oficial. Consideraron que Victoriano Huerta era un usurpador y que merecía no tener el poder. Desde el norte, en el estado de Coahuila, el gobernador de aquel entonces del estado de Coahuila era Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era un político maderista, también con una opción, con una mentalidad liberal del siglo XIX, en cierta manera, pero contrario a Porfirio Díaz, pero maderista al final de cuentas. Él y todo el Congreso local del estado de Coahuila desconocieron a Victoriano Huerta como presidente de la República y lanzan el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe era simplemente un plan para restaurar el orden constitucional, es decir, Victoriano Huerta no es presidente constitucionalmente, bueno, ya no está Madero, pero hay que restaurar el orden constitucional, sacar a Huerta del poder y nuevamente tener un presidente interino, convocar a nuevas elecciones y restaurar la democracia. Así que desde el norte, desde Coahuila, se lanza ese plan para derrocar a Huerta. Propiamente toda la comarca lagunera se une al Plan de Guadalupe. Así que prácticamente Chihuahua, también Durango y más adelante Sonora, todo el norte se une para derrocar a Victoriano Huerta y lanzan un ataque contra el gobierno federal. Así que desde el norte del país, lo que es, como les digo, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, comienzan los levantamientos armados, también Durango, y empiezan los levantamientos. Parte del ejército lo tiene Venustiano Carranza, también aparecen Obregón y Calles en Sonora y Francisco Villa en Chihuahua, con sus diferentes ejércitos. Se empiezan a lanzar hacia el centro de la República. Y comienza la segunda fase de la revolución. La primera la lanzó Madero, la segunda la lanzan los constitucionalistas, y que va a ser la parte más violenta, mortífera de la Revolución Mexicana, y que va a culminar con el derrocamiento del gobierno de Victoriano Huerta. Pero el día de mañana vamos a ver un poquito más acerca de los movimientos armados. Hemos visto cómo surgió el zapatismo, hemos visto la caída del gobierno de Madero y la llegada de Victoriano Huerta y el nacimiento del constitucionalismo. Entonces, recuerda las preguntas del día. ¿Qué proponía el Plan de Ayala? ¿En dónde se extendió el movimiento zapatista de Emiliano Zapata? ¿Por qué cayó el gobierno de Francisco I. Madero? ¿Y quién lanzó el Plan de Guadalupe y qué era lo que quería? ¿Sale? Échale muchas ganas, nos vemos, dale lo mejor que puedas y
y contesta las preguntas, envía. Yo sé, la mayoría lo hace. Este, no siempre, pero la mayoría lo hace y sigo esperando a estos tres jovencitos que no me están entregando casi nada o nada. Espero que lo hagan pronto. Nos vemos, adiós.